la parte de allá estaba el fiscal y el procurador. Media hora, 40 minutos. Bueno, listo. Doctor Duque, indudablemente se nota que estamos en plena campaña electoral, por eso se ¿Por qué lo demoró dice? tanto en entrar y en saludar. Espero que si usted es presidente de la República en el 2022 también se demore en salir y realmente que lo aplaudamos todos los colombianos Eso dentro espero de yo 4 también. años. Y sobre todo la justicia colombiana. Este era un debate con todos los candidatos presidenciales. Yo no iba a jugar este papel, yo simplemente iba a contarles las propuestas que han hecho todos los candidatos en materia de justicia. Ya no se los voy a decir. Lamento muchísimo que los 4 candidatos ausentes no hayan venido a un tema tan importante como es la justicia en Colombia. Si ustedes leyeron la pasada revista Semana, 2 de los principales empresarios colombianos dicen que es el tema inaplazable y que es fundamental para nuestro desarrollo y la consolidación de nuestro Estado de Derecho. Así que, doctor Duque, de verdad le agradezco muchísimo. Ha demostrado usted el coraje que tiene la juventud para enfrentarse a un público súper calificado en materia de justicia. Vamos a conversar algunos temas y al final vamos a dar espacio a 3 preguntas concretas para que el candidato responda. Entonces, doctor Duque, usted ha tenido, hemos hecho seguimiento a su propuesta de justicia, en materia de justicia, y una de ellas pues es, voy a empezar por la que más polémica ha causado y la que más inquietud han tenido aquí este público calificado, que el doctor Duque dice es importante abrir el debate a ver si Colombia tiene que ir hacia una sola corte. Mi pregunta es, ¿qué lo motivó a hacer esa propuesta de debate y usted cómo la ha concebido? A ver, yo primero que todo quisiera, doctora Gloria, empezar por agradecerle al Procurador General, al doctor Fernando Carrillo, por la invitación al foro de hoy. Saludo también al doctor Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, al doctor Edgardo Maya, al Defensor del Pueblo, al doctor Negret, a los honorables magistrados que he saludado, además a muchos de los invitados especiales que vienen del exterior y por supuesto a usted, doctora Gloria, que valoro mucho el trabajo que viene haciendo desde la Corporación Excelencia en la Justicia. Antes de hablarle de ese tema que es el, digámoslo, el más, que tiene más picante, yo lo que quisiera decirle es que aquí hay una propuesta integral y yo quiero llegar a ese tema de las Cortes habiendo descrito en detalle todos los elementos preliminares. ¿Por qué? Porque quienes hoy invitan también a este foro, que es Eurosocial,
han tenido un punto de partida y es: hablemos de la justicia como servicio público, como servicio social, como garante de una de las herramientas más importantes que tiene una sociedad para proteger las libertades. Y es en ese sentido que desde hace tiempo he pensado en una reforma a la justicia que integre dos conceptos: la administración de justicia y la administración judicial. ¿Cuáles son las pautas que he planteado para esa reforma pensando en el futuro del país? La primera, que a mí me parece además que es triste que no la tengamos: no tenemos una política de talento, de reclutamiento de talento para que la rama judicial vaya a las facultades de derecho del país y busque y atraiga a los mejores estudiantes para que vengan a la rama, que es fundamental. Es decir, que el sistema diga: quiero ir donde están los mejores estudiantes y atraerlos para que vengan a prestarle un servicio al país. Ahora, si uno mira los sueldos de ingreso a la rama, sin duda pues siempre podrían ser mejores, pero en términos de competitividad en los salarios de ingreso con otras profesiones, están bastante bien o un poco mejor que muchos. Ese primer incentivo se puede dar. El segundo, yo creo que también hay que dar un mensaje claro, y es que no se puede llegar a ningún cargo de magistrado sin haber cumplido un mínimo de tiempo al interior de la rama. ¿Para qué? Para que el talento reclutado también tenga un incentivo de permanencia, pero además una permanencia certificada por su desempeño, que tengamos la capacidad de evaluar bien el desempeño de quien está en la rama judicial. Arranquemos por ahí. Lo segundo, si usted me pregunta a mí dónde creo yo que deberíamos concentrarnos en esa gran reforma en el país, yo le diría: fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, que son las instancias cercanas, próximas al ciudadano. La justicia que se administra in situ, que conoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar que involucran una causa. A mí me parece que eso es un gran avance. De manera que no estemos pensando siempre en una evolución por escaleras para llegar siempre a una última instancia y acostumbrar el sistema a llegar allá. La primera instancia tiene que ser contundente, decisiva, cercana y oportuna. Y la segunda, que es la instancia que le sigue, tiene que ser casi que por unas circunstancias muy limitadas. Eso nos permite que la justicia sea más ágil y más eficiente en la que está próxima al ciudadano. Otro elemento: el arraigo judicial de los jueces. Queremos que los jueces estén en las regiones y que se queden allí, que el precedente judicial pueda ser bien evaluado, para que no tengamos siempre el incentivo de, para ascender en la rama, pensando en dónde están los círculos de poder, tener el incentivo perverso de que los jueces buenos se vayan de las regiones a buscar en Bogotá la oportunidad de ascenso. Yo creo que ese arraigo y la evaluación del precedente judicial es fundamental. Le incorporaría cosas también de tecnología. El expediente electrónico me parece importantísimo. Que nosotros también afiancemos más los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para no ejercer tanta presión siempre por la vía de activar el sistema. Y creo yo que si esas cosas se hacen bien, nos llevan a un debate que tiene que ver con las altas cortes. Yo nunca dije además que es que aquí toca acabarlas a todas y tiene que ser una. No, yo planteé un debate y lo planteé con respeto. Es decir, dije: esta es una propuesta que ha estado en la mesa. O sea, no me la inventé yo. Usted sabe que al interior de la Comisión Bonivento muchas veces se discutió el tema. La Corporación Excelencia en la Justicia, en muchos reportes de los últimos 10 años, cuando ha dicho: hombre, si fortalecemos los precedentes, si fortalecemos las primeras y segundas instancias, entonces, ¿cómo podemos manejar las instancias en las altas cortes? Y me parece que ese debate había que abrirlo. Sé que es polémico y sé que en el fragor de la campaña pues tratan de ponerle más pólvora de la que corresponde, porque en realidad esa es una discusión que lleva mucho tiempo. Hoy tenemos 5 cortes, 6 con la JEP, y yo casi que le diría 7, porque de alguna manera el Consejo Nacional Electoral también tiene como una situación ahí híbrida de si es corte o si es asesor o si es tribunal. Entonces son 7 sistemas de magistrados. La pregunta es: ¿se han presentado choques de trenes en el pasado? Sí. ¿Esos choques de trenes están realmente bien resueltos?
uno podría decir, de pronto no tanto. ¿Vale la pena hacer una revisión? Pues yo creo que una revisión por lo menos exhaustiva no le cae mal al país, preservando varias cosas. La jurisdicción constitucional tiene que protegerse, es un gran avance de Colombia. La acción de tutela tiene que protegerse, es un gran avance de Colombia. Y yo no estoy hablando de revocar magistrados, por ejemplo, jamás lo he dicho, ni lo diré. Si el país decidiera hacer una fusión o una reducción en el tamaño de cortes, necesita un periodo de adaptación que toma tiempo, porque eso no ocurre de un día para otro. Dicho todo esto, y me parece importante plantearlo acá en este escenario, hoy quiero ser claro frente a lo que voy a decir. Yo quiero ser presidente de Colombia para liderar una reforma a la justicia de consenso. Porque una reforma a la justicia no la impone un presidente, no llega a decir que él haga la justicia que quiere y la impone. No, señor. Quiero propiciar con las Cortes y con todos los sectores políticos, económicos y sociales esa reforma. Me parece que ese es el camino. Algunos dicen, bueno, háganlo por la vía de la constituyente porque las Cortes no quieren dejarse reformar. No, señor. Hagamos el esfuerzo como país de concertar con las Cortes y con las fuerzas políticas esa reforma, y hoy se los digo, quiero ser el presidente que facilite ese diálogo y lleve al país a tomar esa decisión, doctora Gloria. Pues dijo, casi que se despachó con casi toda su propuesta en la reforma constitucional. Pero quiero hacerle esta pregunta. Usted sería jefe de Estado, y yo creo pues que aquí nadie está pensando en que usted vaya a invadir las órbitas de los otros poderes públicos, está diciendo que quiere un consenso. En el pasado, gran parte de la reforma a la justicia que hemos pretendido llevar a cabo ha quedado frustrada, y se han intentado varias cosas, la iniciativa del gobierno, en el Congreso de la República, no se ha logrado el consenso de las Cortes acuden al Congreso no de manera realmente directa y de frente, como ha sucedido en el pasado. Entonces mi pregunta es, si usted va a llevar esa reforma con consenso, ¿qué pasaría primero si no lo logra? Y segundo, ¿qué responsabilidad? Soy consciente, y aquí yo voy a dar parte de mi opinión, yo creo que el mejoramiento de la justicia es responsabilidad de todo el Estado, incluida la rama judicial, y la rama judicial debe jugar un papel activo en esa modernización de la justicia. Y yo creo que se tienen que hacer responsables de los resultados de esa reforma a la justicia y no solamente esperar que sea el gobierno el que ejerza su iniciativa legislativa. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a hacer si no se logra ese consenso? Y si se logra el consenso, ¿qué van a hacer ustedes para que las dos ramas del poder público sean corresponsables ante nosotros los ciudadanos de los buenos resultados de esa reforma a la administración de justicia? Me gusta una cosa de la pregunta y que me permite desagregarlo en el marco de la propuesta integral. De la propuesta integral que yo le he planteado aquí, reforma constitucional realmente necesitan muy pocos elementos. Otros se pueden hacer a través de la reforma directa sobre la normatividad que reglamenta el actuar de la rama judicial. Digamos, los temas relacionados con política de talento, con precedente judicial, con expediente electrónico, con el fortalecimiento de primeras y segundas instancias, son perfectamente desarrollos normativos que se pueden adelantar en el tránsito ordinario en el Congreso y que yo esperaría que en la lógica de las Cortes lo puedan acompañar. Yo no vería ninguno de los elementos que he planteado acá sería ilógico para las Cortes. Es más, veo a las Cortes participando y apoyando técnicamente una propuesta de esa naturaleza. Las que se vuelven más complejas son las que tocan el sistema de Cortes, pero además por las propias circunstancias de la jurisprudencia, que aquí hay un tema controversial, yo lo sé, pero cuando se intentó la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la jurisprudencia en su momento de la Corte Constitucional señalaba que eliminar esa Corte correspondía a una sustitución de la Constitución, y que era una sustitución porque estaba modificando un eje axial. Si la estructura de Cortes representa un eje axial, pues eso hace más complejo cualquier reforma que se adelante en el Congreso,
porque entonces el Congreso no estaría facultado para hacerlo. Pero por eso digo yo, si se logra un consenso con las Cortes, donde el Congreso como constituyente delegado y las Cortes como poder público aceptan los vehículos de esa reforma, yo veo un camino para que eso se adelante. Hay quienes dicen, hagámoslo por la vía de la constituyente. Uno no puede descartar ninguna herramienta que esté en la Constitución, pero le digo cuáles son mis preocupaciones. Para que una constituyente se pueda hacer, necesita primero que se presente un proyecto de ley donde se hace una convocatoria a una consulta a la ciudadanía para que determine si sí puede o si no quiere hacer constituyente. Si dice que sí, toca convocar la constituyente, hacer el proceso electoral, seleccionar los constituyentes que deliberen y que promulguen, y después hay una revisión que también hace la Corte Constitucional. ¿Cuánto puede durar ese proceso? Ese proceso puede durar 14, 15, 16 meses perfectamente, generando además una carga en la agenda nacional en medio de otras reformas importantes que el país debe abordar. Y la otra herramienta que queda es un referendo. Pero igual el referendo también necesita un desarrollo normativo y también tiene una evaluación de la Corte. Entonces, con las dos cosas que le acabo de decir, el consenso se tiene que dar. Como país tenemos que hacer ese esfuerzo para que entre las Cortes y las fuerzas políticas digamos cuál es esa justicia que necesitamos para las próximas 3, 4, 5 décadas. Y haré todos los esfuerzos para lograrlo. Yo creo que además hay algo que me faltó, Gloria, que le ayuda también mucho a la operatividad de la justicia. Quitémosle a las Cortes las facultades electorales. No por sospecha, no por presunción, sino para independizar la gestión de la justicia de las presiones políticas. Cuando alguien tiene que ir a hacer lobby, a tocar la puerta, a buscar allí, a buscar allá, empezamos a tener problemas. Yo creo que eso también tiene que ser parte de la reforma. Pero yo no me doy por vencido en que ese consenso lo busquemos y lo construyamos. Porque, entre otras cosas, yo veo muy difícil que simplemente por la vía de una constituyente o una vía refrendataria seamos capaces como país de decir, descartemos la opinión de las Cortes. Me parece arrogante y me parece que deja una fractura irreparable. Hay que contar con las Cortes en este esfuerzo. Quiero tener la mejor relación con las Cortes y quiero buscar con ellos una reforma que atienda la administración de justicia como bien público, como bien social, y el funcionamiento y la administración de la justicia en la gran cúpula de las Cortes. Bien, candidato. Otra pregunta. En su propuesta de justicia que ha dicho a lo largo de esta campaña electoral, aparecen ciertas presiones para el gasto en justicia. Hablamos de más cupos carcelarios, hablamos de justicia en los territorios, hablamos de tecnología y no solamente de expediente electrónico. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta la situación fiscal del país, el déficit que tenemos, la limitante de recursos, ¿de dónde podemos sacar la plata para hacer en este próximo cuatrenio esa modernización de la justicia que requerimos, o por lo menos dejarla encaminada? Bueno, primero hagamos la revisión exhaustiva, la plata. Los recursos que dispone hoy la rama, a mí me parece que están lejos de estar conforme a los mejores estándares internacionales como porcentaje del Producto Interno Bruto y sobre todo en lo que se irriga a donde está la mayor demanda de justicia. Aquí está el fiscal general que le tocó, yo recuerdo hace casi que año y medio, doctor Néstor Humberto, en el Congreso, llegar con ese momento con el ministro Reyes a buscar que nosotros resolviéramos una adición presupuestal a final del año para poderle garantizar al sistema los recursos que necesitaban para operar. En esa discusión, por ejemplo, hablando con el fiscal, se encontraba uno con el número tan reducido que hay en el país, por ejemplo, de jueces de extinción de dominio, algo tan importante en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que hoy tenemos unos problemas de asignación de recursos, de mala focalización de recursos, y sin duda yo creo que nosotros necesitamos en los próximos 4 años, por lo menos, mínimo, hacer un aumento del 20% en el monto que tiene hoy el rubro de justicia dentro del presupuesto nacional. ¿Cómo se asigna y cómo se maneja? Yo creo que también depende de unos criterios operacionales.
sin lugar a dudas. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía. La Fiscalía en los últimos años, antes de la actual administración, tuvo una proliferación de gastos que no estaban asociados a sus principales rubros misionales. Y no había quien pudiera escrutar eso y garantizar que los recursos llegaran. Hoy nos toca a nosotros trabajar también con la Fiscalía en ese frente. Cárceles. El IMPEC hoy tiene cupo para 78.000 reclusos más o menos. Y tenemos más de 114.000 en las cárceles. ¿Eso qué evidencia? ¿Hay un déficit de infraestructura? Sí, lo hay. ¿Hay que abordarlo? Sí, hay que hacerlo. ¿Cómo podemos ampliar esa infraestructura? Nos toca buscar sistemas de alianzas público-privados en muchos de ellos, que nos permitan jugar con una contribución de vigencias futuras hacia adelante y que también nosotros permitamos que sean otros los que vayan desarrollando esa infraestructura y tener sistemas de concesión. En la justicia próxima, en la del día a día, en el callejero, una ciudad como Bogotá tiene 5 URIs para una ciudad que tiene más de 8 millones de personas. Bogotá debería tener por lo menos 10. ¿Cómo se puede financiar esa infraestructura? Casi que un par y paso. Una parte la pone la nación, otra parte la tiene que poner la administración distrital. Y tenemos unos problemas serios de reincidencia. No tenemos un sistema ágil para la sanción a partir de situación de flagrancia del criminal, que podamos tener una judicialización inmediata, expedita. Entonces yo le diría, doctora Gloria, el tema de recursos, sí, para mí es una obsesión. Y yo creo que hay de dónde recortar. Si nosotros miramos, por ejemplo, el universo que tiene hoy el Estado de entidades de responsabilidad vertical entre unidades administrativas especiales y agencias, tenemos más de 14 que le cuestan al país 11.5 billones de pesos. Eso es 1.5 del PIB. Ahí podemos hacer reformas y asignar mejores recursos hacia este tipo de servicios sociales como es la administración de justicia. Entonces los recursos los vamos a buscar y también creo una cosa, para la atención de necesidades regionales nos va a tocar también buscar recursos de las regalías, por lo menos para cierta infraestructura mínima carcelaria y de atención al crimen de manera rápida. Gracias, candidato. Hay permanentes tensiones entre la política de seguridad ciudadana y la justicia, sobre todo la justicia penal. Por ejemplo, los alcaldes, los fiscales, los policías se quejan que los jueces sueltan a los delincuentes. Esa es una tensión que existe desde hace mucho tiempo y adicionalmente también veo otras tensiones cuando decimos tenemos hacinamiento carcelario y estamos constantemente modificando la ley penal para subir las penas y sobre todo para que haya detención preventiva. He oído, y a usted lo oí, que aboga por la pena, por la cadena perpetua para abusadores de niños. Entonces, ¿de qué manera usted como codirector de la política criminal con el fiscal general va a contribuir a aliviar esas tensiones? Quiero conocer como su visión general del tema. Yo veo que a lo largo de la historia de nuestro país en el desarrollo de políticas públicas tenemos una visión fragmentada sectorial y aquí lo que necesitamos es más coordinación. En el programa de gobierno yo hablo de legalidad y la legalidad para mí es el matrimonio de justicia y seguridad. Tienen que ir las dos de la mano. Nosotros tuvimos una política de seguridad nacional o democrática y una política de seguridad ciudadana que tuvo mejoras importantes en el país. Por lo menos redujo muchos delitos, redujo los homicidios, redujo los secuestros, los ataques a la infraestructura y demás. Pero en los últimos años, ¿qué veo yo? Un crecimiento, por ejemplo, de hurtos a establecimientos de comercio, la extorsión ha venido creciendo, el hurto de residencias ha venido creciendo, los delitos urbanos. En cuanto a la densidad de policía, de pie de fuerza, para atender esos delitos crecientes, yo creo que hay rezagos importantes. Naciones Unidas ha dicho que la cifra ideal son cerca de 300 policías por cada 100.000 personas y nosotros tenemos en la capital, que es Bogotá, un promedio de 240. Y si miramos el número de policías hora cuadrante, son 6.000 distribuidos en 3 turnos.
Y de los que hay, por ejemplo, en labores de inteligencia para infiltrar el crimen organizado, tenemos menos de 140 policías, cuando una ciudad como Nueva York tiene más de 780. Tenemos mucho menos que Lima, mucho menos que el DF en México. Entonces tenemos también un problema de asignación de la fuerza y asignación para entrar al crimen organizado y poder proceder en la estructura central. Y cuando lo miramos desde la óptica de la justicia, pues claramente nosotros no tenemos un mecanismo expedito de judicialización. Y si no lo tenemos, pues eso lleva a que en cuestión de horas muchos criminales capturados estén de nuevo en las calles. Parte de la reforma que tenemos que hacer es para judicialización expedita y sanción expedita en materia de flagrancia, para resolver esto rápidamente. Hay un problema también de reincidencia. ¿Qué pasa con el criminal reincidente? ¿Se le deben endurecer las penas? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahí también tenemos nosotros que fortalecer la capacidad del aparato judicial. Y creo yo, doctora Gloria, que hay un tema que yo sé que siempre se queda muy en la teoría, pero la prevención del delito tiene que ser también una responsabilidad integral entre el trabajo del gobierno y el trabajo de las autoridades de la rama judicial. Cosas concretas, los aceleradores del delito. Si ustedes ven una ciudad como Bogotá, la gran mayoría de los homicidios en Bogotá se cometen de viernes a domingo. ¿Cuáles son las principales causas? Riñas. ¿Cuáles son los principales aceleradores? Abuso del alcohol y abuso de las drogas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para enfrentar ese fenómeno? Yo llevo diciendo meses enteros, Gloria, esto. Los jíbaros en las calles se están valiendo de la jurisprudencia, la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento para eludir el papel de la justicia. Y asumí un reto. Quiero proponer que se reglamente el acto legislativo 02 del 2009 para prohibir la dosis personal. Pero eso no es para meter a la cárcel al adicto. El adicto es rehabilitación. Al consumidor portador se le decomisa cualquier dosis. Esa es la sanción administrativa, como la que tuvo Portugal cuando decidió descriminalizar pero mantener la pena. Y al jíbaro, a la cárcel, con un mecanismo de flagrancia, sanción expedita que le ayude a contener ese acelerador. Entonces, yo creo que aquí hay planteamientos concretos. Y mi sugerencia en esto tiene que ver también con la infraestructura para esas detenciones. Nosotros necesitamos más centros de detención en centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que hoy no los tenemos en la densidad que los deberíamos tener. No puedo dejar de hacerle esta pregunta porque estamos aquí en Cartagena. Usted conoce la situación de explotación de los menores Terrible. aquí en Cartagena y el abuso que también hay hacia las mujeres. Usted como codirector de esa política criminal del Estado, ¿qué piensa hacer para empezar a solucionar esta dolorosa situación de esta ciudad tan querida por todos nosotros? Cuando yo empecé a hablar de la cadena perpetua, en el marco de la campaña, yo ya lo había hecho mucho antes en el Congreso y recuerdo las iniciativas que tuvo en su momento Gilma Jiménez. Gilma Jiménez, una gran senadora, abogó por esa causa, después su hija Giovanna asumió esas banderas y yo la acompañé. Yo creo que hay ciertas sanciones que tienen carácter disuasivo y me parece a mí que la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, que también incluye abusadores, tiene que ser primero un elemento disuasivo. Y obviamente toca empezar a mostrar capacidad sancionatoria. A esta ciudad está llegando mucho turista, que ahora lo llaman descaradamente, es que turismo sexual, y vienen acá a buscar menores. Pues lo que le quiero decir, doctora Gloria, es que con las autoridades aquí hay que mostrar que se puede coger al pez gordo y ponerle su sanción ejemplarmente y que la sociedad entera vea la actuación eficaz y la sanción con toda la contundencia y que eso le mande un mensaje al que quiera venir a buscar ese tipo de recreación en Colombia para decirle, no señor, se les acabó la guachafita aquí. Eso es posición clara. Y lo otro también es que hay que empezar a hacer prevención. Hay muchos casos que se están empezando a dar en la costa norte de apartamentos que los están poniendo en plataformas digitales de arrendamiento y ahí empiezan a entrar con esos servicios complementarios. Ahí también toca mandarle mensajes muy duros a los dueños de esos apartamentos.
apartamentos que se estén prestando para eso también acarrean una sanción para el dueño para que no se hagan los de las Ray-Ban y que también respondan por eso. Y mi última pregunta, aunque me hubiera podido quedar aquí 3 horas conversando con usted, la tengo que hacer porque estamos en el marco de esta justicia internacional y lucha contra la impunidad. ¿Qué le gusta a usted de la JEP? Vean, ya que me dice que es la última, yo voy a meterle aquí en la mitad una medio autopregunta porque quiero hacerle un reconocimiento a los organismos de control hoy acá, en el marco de la cooperación internacional. Antes de hablarle de la JEP, déjeme, yo le toco el tema tan duro, tan necesario y tan urgente que es el tema de la corrupción. Y yo quiero felicitarlo a usted, procurador, a usted, fiscal, por las tareas que están emprendiendo en estas materias. El crimen transnacional tenemos que enfrentarlo con toda la determinación. Yo quiero ser el presidente que en este país, primero, empodere a la ciudadanía para denunciar. A mí me gustó el caso del primer ministro de la India, Narendra Modi, cuando habilitó todas las formas de denuncia posible para activar el sistema. Y creo que tenemos que hacer una reforma a la ley de extinción de dominio para incorporarle un elemento que sea extinción de dominio express, para el corrupto quitarle hasta el último peso de su patrimonio, no el que tratan de hacer el Pareto con respecto al acto criminal, no, la totalidad de su patrimonio, para que haya escarmiento. Creo que este país necesita también urgentemente mandar un mensaje, y el mensaje es, en el caso de la corrupción, no tengamos más subrogados, ni casa por cárcel, ni reducción de penas para los corruptos, y endurecer mucho más las penas. Y creo que hay que mandarle un mensaje a las empresas. Empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores pueden jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Yo creo que esos son elementos que tenemos que incorporar aquí. La JEP. Yo he tenido con la justicia transicional una relación que a veces no logro definir bien, porque a mí el concepto de la transicionalidad no me choca. Es decir, que haya una transición de quienes han estado en la vida armada y criminal, hacer un reordenamiento de sus vidas y entrar a un ciclo de participación, cooperación con la sociedad, a mí me parece positivo. Pero, ¿qué es transicionalidad? Y esto es un elemento bien importante. ¿Transicionalidad significa que no haya penas proporcionales? Creo que ahí tenemos un problema. La transicionalidad, por ejemplo, puede implicar una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas. Yo creo que en su momento, cuando vino Luis Moreno Campo como fiscal de la Corte Penal Internacional, hace 10 años, ellos entendieron que en la transicionalidad había reducciones de penas en ese momento, pero no la ausencia. Y algunos pagaron por esos delitos graves, fueron a la cárcel. Y ahora lo que yo veo con preocupación es que se ha asumido en la JEP, primero, que quien diga toda la verdad no tendrá cárcel, no tendrá pena penitenciaria o semejante, como se dice en los acuerdos. Y después le introdujeron un elemento que a mi modo de ver hace las cosas aún más difíciles. Incorporaron en la reglamentación una frase que dice: decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces me parece que eso atenta contra la reparación moral de las víctimas, y parte de la reparación moral es que los victimarios tengan penas proporcionales. Ahora, dicho eso, el Estatuto de Roma lo firmamos muchos países para que esos crímenes no quedaran en la impunidad. Y Colombia entró allí con ese gran consenso internacional. Y ahora la fiscal de la Corte le ha mandado unas señales a Colombia donde insiste en la proporcionalidad. Aquí veo a varios magistrados de la Honorable Corte Constitucional, aquí veo al doctor Linares, que lo tengo aquí cerca. La Corte Constitucional misma, en una jurisprudencia del año pasado, hizo una mención explícita que es un mandato para la JEP: proporcionalidad. Y ese va a ser el elemento que va a definir si hay o no hay impunidad. Y a mí hay una cosa que me parece que tiene que ser un mensaje también claro. En la campaña del plebiscito,
muchos miembros del gobierno dijeron que los cabecillas de las FARC, sobre todo los máximos responsables de delitos de crímenes de lesa humanidad, no llegarían al Congreso sin presentarse a la JEP, sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir sus penas. Ya están elegidos algunos de ellos. Entonces el reto que tiene hoy la JEP, ¿cuál es? Muchos ya tienen condenas en el pasado, luego las tiene que revisar. Y lo más seguro es que si la revisa, pues tendrá que reafirmarse en la condena, es decir, usted cometió crímenes de lesa humanidad. Ahora, cuando lo determine, el gran reto para que no haya impunidad es si va a ser compatible el seguir en el ejercicio de la curul con cumplir la pena. O si le dice, no señor, usted se tiene que retirar porque usted tiene que cumplir una pena que no puede ser concomitante con su desempeño como congresista y que su partido nombre a otra persona para que se siente allá en la curul. Eso me parece que van a ser elementos determinantes sobre la proporcionalidad y la efectividad. Y si no lo resolvemos nosotros los colombianos, créame que eso lo va a empezar a resolver la justicia internacional. Entonces démonos la oportunidad de corregir lo que hay que corregir. Pero de una vez quitémosle a esto los matices políticos. Usted no sé, santistas, uribistas, no. Es pensando en el futuro del país y que tengamos una justicia creíble donde quienes han cometido esos delitos cumplen las penas, dicen la verdad, reparan a las víctimas y esas penas tienen elementos de proporcionalidad. Yo creo que hablar de esto no es ninguna desfachatez ni es ningún guerrerismo, es simplemente hablarle al país, pensando en el futuro, que la justicia necesita ir acompañada de una sanción creíble por parte de la sociedad colombiana. Por su respuesta, y me perdona, entonces no le veo ninguna propuesta concreta de ajuste a la JEP, sino que está usted como a la expectativa de lo que diga la jurisprudencia, porque veo que hay muchos elementos que están en el acuerdo, en la sentencia de la Corte, en el acto legislativo, o hay alguna propuesta concreta de modificación. A ver, hay muchas cosas que a mí no me gustaron de la JEP, todas las dije. Unas que ya corrigió afortunadamente también la Corte Constitucional. A mí, por ejemplo, me parecía atroz que limitaran el papel del Ministerio Público. En la propuesta que se llevó a discusión al Congreso, limitaban la presencia de la Procuraduría como garante del debido proceso. ¿Cómo puede uno hablar de una justicia con credibilidad tomando semejante decisión? La otra, querían además limitar el papel de la tutela frente a la JEP, algo que también corrigió la Corte Constitucional. La otra, estaban situando a la JEP prácticamente por encima del resto de jurisdicciones, porque si había un conflicto de competencias, eran 3 de la JEP, 3 de la otra corte, y si había empate dirimía el presidente de la JEP. Muchas de esas cosas, claro, se han corregido. A mí, por ejemplo, me hubiera parecido mucho más sensato tomar 2 decisiones. La JEP podía ser un mecanismo transicional, pero dentro del paraguas de la justicia ordinaria, sobre todo advirtiendo que ya los civiles, los terceros civiles solamente van de manera voluntaria, eso reduce sustancialmente el número de procesos. Y lo otro es que eso debía concentrarse, además eran los máximos responsables, porque yo soy el primero que he respaldado que haya una amnistía amplia para la base guerrillera. Entonces reducía sustancialmente el número de procesos. A mí me hubiera parecido mucho más importante que como país hubiéramos dicho, tengamos una verdadera justicia penal militar, no indulgente, no complaciente, pero con personas con formación y capacidad de entender bien las circunstancias de tiempo, modo y acción operacional para tomar las decisiones, pero no vincular en el mismo rango a quien está amparado por la institucionalidad y quien no lo está. Ahora, ya como están las cosas, yo creo que las modificaciones más importantes tienen que darse en la proporcionalidad, en la no concomitancia de una pena por crímenes de lesa humanidad y la participación política, y la otra, que se garantice que decir la verdad signifique aceptar responsabilidades, porque tal como está, me parece que abre unos elementos peligrosísimos de impunidad. Bueno, yo voy a dejar de hacerle preguntas y vamos a conceder muy cortas, porque nos toca irnos en 5 minutos a 3 personas. Por favor, ¿se identifica? Buenas tardes. ¿Cómo está? Candidato Dilma Nazar Lemus, Procuradora Judicial 353 de Barranquilla. ¿Cómo está, doña Dilma? Gracias. Una pregunta
acerca de la preocupación que tenemos y sabemos que son las preocupaciones de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a los 2 fallos de estado de cosas inconstitucionales que ya ha reiterado y viene siguiendo la Corte Constitucional acerca del sistema penitenciario y carcelario y acerca de todos los desplazamientos forzados en todo este tiempo de conflicto que ha tenido nuestro país y pues que nosotros los procuradores en virtud de nuestra misión debemos estar igualmente siguiendo al pie de la letra lo decidido y lo ordenado al Ejecutivo para que se dé cumplimiento a estos temas tan importantes. ¿Y cómo piensa usted cumplir esto? Porque son muchos desplazados, las cárceles están, que explotan, de tantas personas que están ahí detenidas en un estado pero sumamente triste. Entonces, ¿qué presupuesto habría para esto? Gracias. Me parece que la pregunta toca la esencia del problema. Primero, yo quiero aprovechar para hacerle ese reconocimiento a la Procuraduría y al Ministerio Público. Yo creo además que el Procurador Carrillo ha venido desde hace mucho tiempo planteando estos problemas y lo ha hecho de manera muy acertada. Pero la preocupación desde el punto de vista financiero, operacional y cercano al ciudadano, que además toca también elementos del Ministerio Público, porque la responsabilidad al final del día de cómo se atienden a los desplazados recae sobre los alcaldes, ahí in situ. Entonces a los alcaldes les asignamos cada vez más responsabilidades y menos dinero. Entonces tienen que cumplir una responsabilidad, un mandato con unos recursos limitados y si dejan de cumplir además sus responsabilidades son sujetos de una acción disciplinaria. Porque hay un incumplimiento. Pero nadie se está preocupando de cómo está articulada la política pública para permitir atender a esa población. Lo otro, veo una gran dispersión de entidades. Se ha hecho una dispersión de entidades en los sectores donde tenemos que atender a esa población. Lo vemos en las entidades del sector rural y lo vemos también en las entidades encargadas, primero del mapeo de las víctimas y segundo de la reparación material y económica sobre la base de procesos que requieren la entrega de dinero o la entrega también de predios para satisfacer esos anhelos históricos de esas víctimas. Entonces, primera decisión que espero tomar, mantener primero la responsabilidad del Estado de atender a las víctimas y atenderlas bien. Segundo, necesitamos hacer un esfuerzo fiscal, pero ese esfuerzo fiscal solamente será posible con una economía que esté creciendo y no me quiero salir del meollo, pero sí quiero decir, la economía como la estamos pensando, en los volúmenes de crecimiento que estamos pensando, es para darle recursos a la atención de esa población. Y lo otro tiene que ver es con la estructura administrativa. Yo me he comprometido y lo seguiré haciendo. Yo voy a trabajar en todos los municipios donde se esté hablando de ese proceso de recuperación, en esos más de 400 municipios que han sido golpeados por la violencia, ahí voy a estar y garantizar que el Estado llegue con seguridad, con justicia y también con la provisión de los servicios sociales y espero contar con el Ministerio Público para ser exitoso en eso, que es donde está concentrado este proceso de transición en la población que ha sido golpeada históricamente por la violencia. Ahí no vamos a darle marcha atrás. Y insisto en una cosa, los temas de restitución. Yo creo que ahí hay un rezago enorme y donde primero tenemos que actuar es quitarle todos los bienes a la delincuencia y hay que exigirle a quienes tenían que entregar los listados completos de sus bienes para la reparación material y llevan año y medio tomándole el pelo a la sociedad colombiana. Ahí también mi compromiso es actuar con los organismos de control a quitar esos bienes y ponerlos rápidamente al servicio de las víctimas, contando con el apoyo de los alcaldes de nuestro país. Muchas gracias, candidato. Procurador. Qué pena, pero ya me están diciendo que hay que acabar. Qué pena con ustedes. Aquí la organizadora. Doctor Duque, mil y mil gracias. Gracias, doctora Gloria, y muchas gracias a todos ustedes por esta invitación.